Jueves, 17 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. El rico Epulón y del pobre Lázaro. Comentario breve. Esta parábola habla de dos hombres, dos proyectos de vida. El rico, un hombre anónimo; Lázaro, un excluido a quien se lo llama y se lo conoce por su nombre. Y en todo esto el misterio del corazón humano y la opción definitiva. El rico, que no abandona su situación y prefiere su riqueza a la misericordia, y Lázaro que, desde su pobreza se transforma en el rico espiritual, pleno de vida y de bienes, porque está junto a Dios. El conjunto del texto nos invita a pensar de qué lado nos encontramos, y qué esperamos para nosotros luego de pasar por este mundo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. La parábolas. Jesús nos enseña a través de narraciones de sucesos sencillos, las parábolas. Con ellas aprendemos enseñanzas de alguna verdad importante, especialmente en el aspecto moral. Estos relatos fáciles de comprender generalmente llegan al corazón de los hombres. Los ejemplos que nos pone Jesús están siempre vivos en nosotros, especialmente porque nos exige a nosotros mismos tomar conciencia de lo que es ser cristiano. Es así como no solo debemos tener oídos atentos a las parábolas, además debemos tener preparado el corazón para comprender la sensibilidad de la enseñanza y alejar toda soberbia en nosotros para aceptarla. Sepamos descubrir en ella el llamado de salvación y conversión a Dios. La sutileza de la parábola, y me refiero a la delicada, suave e interesante forma que utiliza Jesús para penetrar en nuestro corazón, nos invita a rechazar los estilos de vida conducentes al pecado, especialmente aquellos que son productos de la soberbia, la envidia, la ira, la vanidad, el egoísmo, sentimientos que nutren la forma más desvergonzada de vida del hombre. Es entonces, en consecuencia, la parábola, una perfecta enseñanza de moral cristiana. Sepamos descubrir en ella el llamado de salvación y conversión a Dios. Sin embargo, esta parábola necesita un análisis distinto a otras para lograr comprender lo que nos quiere decir. En este caso, nos narra una historia, en la cual no hay que entender que existieron los personajes, el rico y el mendigo, Lázaro, sino que en ellos se personifican dos posturas ante la vida, que luego se cambian en el juicio de Dios. Un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. Esta parábola es exclusiva de San Lucas, donde él habla del tema de la riqueza. Así es como inserta aquí la parábola del rico y de Lázaro el pobre.
Se trata de una versión libre de un cuento egipcio, traído a Palestina por judíos de Alejandría, donde era muy apreciado. Jesús lo utiliza para hacer un análisis comparativo. La descripción es minuciosa, con algunos elementos que están creados para mejorar la finalidad del tema. El relato es una parábola de dos temas que se unen en un solo punto. La finalidad de la misma está expresada por el contraste de dos personas, por una parte, un pobre y por otra un rico con dos suertes distintas. Así observamos cómo el rico aquí goza y después sufre y, en cambio, el pobre, aquí sufre y después tiene su felicidad. El otro tema, es el rechazo de la súplica del rico y urgencia de la conversión oyendo a los profetas. Una condena y una salvación. Hasta este punto, la parábola nos deja dos posibilidades de interpretación. Primero podemos pensar que se trata de expresar solo la posibilidad de que el rico, aunque tenga riquezas como premio a su buena conducta, puede condenarse, puesto que las riquezas no garantizan su salvación, mientras que los pobres, que viven como si no fueran bendecidos por Dios, pueden salvarse. La segunda interpretación, puede ser, que se trata del hecho de un mal uso de las riquezas, y es por lo que se condenan, mientras que el pobre, por ser pobre religioso, sometido en todo a la voluntad de Dios, se salva. En la parábola no se habla de una sola posibilidad, se trata de un hecho, una condena y una salvación. Pero esto supone un uso malo de las riquezas, ya que éstas, de suyo, ni son buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Igualmente, la pobreza ni es buena ni es mala, depende de la actitud religiosa que se tenga ante ella. Por eso, en esta parábola no se habla solo de la posibilidad de que, en la otra vida, se cambie la suerte de ricos y pobres, como es valorado esto en la mentalidad del Antiguo Testamento, sino que esta posibilidad se ve, porque se expone como un hecho este mal uso de las riquezas y la resignación religiosa ante la pobreza. Esta parábola es el más bello comentario a las palabras del Señor: bienaventurados los pobres. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice el Evangelio, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto expresa en la literatura extrabíblica, más que el lugar donde estaban las almas de los justos, el estado de afección en que estarán con el Padre de los creyentes. A él fue llevado por los ángeles. En la literatura rabínica se dice en diversos pasajes que al paraíso no se va sino es llevado por los ángeles. Dice también el Evangelio, el rico también murió y fue sepultado, luego agrega, en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, es decir en el infierno. En el infierno levanta él los ojos y ve a Abraham. Se habla de estos lugares como estados próximos, por lo que pueden verse, lo que aumenta más el sufrir de los condenados. Así es, como lo que reflejan los elementos descriptivos de esta parábola. Estas regiones son infranqueables. Hay entre ellas un gran abismo. No pueden ir de un lugar a otro. Es la eternidad de destinos. Ellos creen en lo que Dios dice para salvarse. El rico condenado, la parábola desea extender su doctrina, pide a Abraham, que preside la mansión de los justos, judíos, que envíe a Lázaro a sus hermanos para que se corrijan y no vayan al infierno. Pero la respuesta es negativa. Tienen a Moisés y a los profetas que oyen en las sinagogas, con ellos saben lo que han de hacer para no venir al infierno. Un texto de Isaías le decía concretamente lo que debía hacer en este caso, como, en general, los profetas. Tampoco harían caso a un muerto que les fuese a avisar. No pensarían en un fantasma. ¿Qué pensaron tantos ante la resurrección de Cristo? Es que, en el fondo, no es cuestión de avisos extraordinarios, sino de la recta actitud moral para ello. Si esta existe, basta, pues entonces ellos creen en lo que Dios dice para salvarse por Moisés y los profetas. La pobreza nos acerca más a Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo la riqueza era considerada como una bendición de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la pobreza nos acerca más a Dios, porque la súplica del pobre llega más al corazón del Señor. Así es, como la enseñanza que nos deja este fragmento de Evangelio, nos dice que no debemos poner la confianza en la riqueza, las que muchas veces son causa de vicios que nos condenarán a no ir al reino de los cielos. Sin embargo,
los pobres, tal como lo expresaba S.S. Juan Pablo II, los pobres son los predilectos de Dios. Así es, como es mejor reconocer que la riqueza y la pobreza son cosas pasajeras, pero la vida eterna permanece por siempre. De este modo, parece más lógico y prudente, hacer en esta vida, una vida que nos asegure la eternidad en los cielos. En aquella luz, él sigue envuelto de silencio. La palabra de hoy presenta a nuestros ojos un cuadro de imágenes sencillísimas, de vivos colores, sin matices. El mismo estilo es ya una enseñanza, nos lleva a buscar sinceramente lo esencial. Emerge un tema fundamental, el hombre decide en el tiempo su destino eterno, vida o muerte, sin que exista otra posibilidad. Quien confía en sí mismo y en una felicidad egoísta, obra de sus manos, penetra en las tinieblas y está ciego hasta el punto de no ver a un mendigo sentado a la puerta de su casa. Quien confía en Dios, reconociéndose criatura dependiente de Él y amado por Él, lleva en el corazón un germen de eternidad que florecerá en felicidad y paz eterna. ¿Cómo aprender a no confiar en nosotros mismos? Ni Jeremías ni Jesús lo explican con teorías. Utilizan imágenes, un árbol, un mendigo. Fijemos la mirada en Lázaro. El silencio parece ser el rasgo principal de su rostro. Probado duramente a lo largo de la vida, olvidado por los que esperaba ayuda, él calla. Ni una palabra contra Dios, ni contra los hombres. Ni rebelión, ni envidia, ni crítica. La muerte libertadora, quizás largamente esperada, llega como amiga. Y la escena cambia. Él, el despreciado, es acogido por los ángeles y santos en el seno de Abraham. En aquella luz, él sigue envuelto de silencio. Una belleza sobrenatural emana de su rostro. Su rostro deja transparentar otro rostro. Jesús es el pobre Lázaro, él no consideró un tesoro celoso ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Su amor humilde le ha permitido subir y atravesar ese insondable abismo que separa la tierra del cielo. Y ahora, cada día, se sienta a la puerta de nuestro corazón y llama. Oración. Señor Jesús, tú nos conoces hasta el fondo y sabes dónde ponemos nuestra confianza, líbranos de los proyectos mezquinos que nos proporcionan falsas seguridades y ábrenos a horizontes de vida eterna. Tú ves nuestro corazón y sabes con qué cosas se sacia y de qué tiene hambre. Quítanos todo lo que nos estorba, lo que nos encierra en el palacio de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad de tener o de saber. Quítanos todo aquello que nos hace indiferentes, insensibles a tantos hermanos sentados fuera y privados de lo que realmente necesitan, privados de casa, de pan, de instrucción, de salud, de cuidados, privados de amor, de esperanza. Haznos capaces de compartir todo lo que recibimos de tus manos, pan espiritual y pan material, para encontrarnos allí donde tú has querido venir a vivir en medio de nosotros, tú, el verdadero pobre, porque siendo rico te has hecho pobre para enriquecernos por medio de tu santa y gozosa pobreza. El Señor les bendiga. Amén.